no había una salvaguarda, es decir, ¿qué pasa si la situación que dio origen a esos recursos es diferente? Entonces ahí comenzamos a trabajar, pero se corta lo que se venía trabajando anteriormente, se corta lo que eran periodos ya quinquenales. Y en el 2009, ya para el 2010, se establece un porcentaje de incremento, en donde se dice en ese momento de un 16% nominal, porque considerando una inflación estimada de un 3%, de una inflación de un 6%, perdón. Y aquí en el 2009 se establece un compromiso entre las partes para negociar la suscripción de un nuevo convenio de financiamiento para el periodo 2011-2015, que pasaría a ser lo que llamamos ahora el quinto convenio. Esta información de una u otra forma se ha dado en diversos foros, ¿verdad? Pero me parece que es importante para poder enmarcar nosotros dónde es que se contextualiza el proyecto de mejoramiento que estamos hablando y que nos tiene aquí reunidos. Vemos que en el 2010, aquí gráficamente para que lo podamos visualizar, vean ustedes cómo en el 2010 se establece esto del 16%, pero aquí ya en el 2010 se establece la negociación de cuál va a ser la presupuestación, cuál va a ser el presupuesto para el año, para los años siguientes. Y ahí, luego de una ardua negociación en la cual todos fuimos parte, en la cual no fue nada fácil, yo tengo que decir que sí es difícil ponernos de acuerdo al interno en una universidad. Es difícil ponernos de acuerdo entre universidades, todavía aún así llegar a plantear nuestras necesidades al gobierno es también sumamente complicado. Es así como en este periodo se establece y se dice, para el 2011 y 2012 vamos a reconocerles a las universidades un 8% de crecimiento real garantizado. Pero en ese momento el gobierno nos dice, yo para el próximo año les ofrezco eso, pero en este año tengo una liquidez que les puedo adelantar los recursos para cumplir con ese 8%. Y es así como nosotros en el 2010 recibimos todas las universidades, para todas las universidades, 5.500 millones de colones. A nosotros como Universidad Nacional, y más adelante vamos a ver de dónde es que salen estos o por qué ese monto, a nosotros nos corresponde 1.271.04, que eso se distribuyó, que eran 522.76 millones para el año 2011 o del año 2011 y 748,27 millones para el año 2012. Y uno dirá, ¿y en qué se invirtieron esos recursos? Nosotros, estos recursos de los 1.271.04 fueron 1.000 millones para el edificio de informática que ya está en el campus de Benjamín Núñez y que esperamos recibirlo para el próximo año, tipo junio del próximo año. Y los 271.04 para hacer una intervención aquí en lo que es la cuenca del río Pirro, que producto más bien tengo que reconocerles aquí el trabajo que me aportaron este consejo, ¿verdad? Desde la Facultad de Tierra y Mar, en donde siempre fueron muy enfáticos y también muy asesores, ¿verdad? Fueron muy asesores de que ese trabajo era un trabajo que se había, desde la Escuela de Ciencias Ambientales se venía hablando de eso desde hacía 10 años y no se había atendido. Y se pudo atender precisamente con estos recursos. Y uno dice, bueno, y entonces ahí, ¿dónde es que surgen los famosos 200 millones que dan origen a este proyecto de mejoramiento? Es en este proceso de negociación. ¿Y por qué? Ahí no es que surge, ahí es que se materializa, porque nosotros desde el año 2009 que nos tocó ya ir a negociar, 2009, 2010, veníamos planteándole al gobierno que las universidades tenemos múltiples necesidades. ¿Necesidades en qué? Necesidades en tener mejores laboratorios, necesidades en tener a nuestros estudiantes con residencias estudiantiles, tenemos un déficit de residencias, necesidades en infraestructuras diversas, por ejemplo, el proyecto IRED Química, que es un proyecto que incide directamente en esta facultad,
Este proyecto, desde el año 2006, hay un acuerdo del Consejo Universitario que lo establece como una prioridad. Siempre ha estado en la categoría de priorización de infraestructura, pero que no se había podido atender precisamente porque no teníamos recursos. Y a través de eso es que en este convenio se logra materializar con el gobierno y entonces el gobierno reconoce que nosotros, con el FES que nos dan, con estos crecimientos que nos dan, con eso nos es posible atender la parte laboral, que teníamos un rezago importantísimo en materia laboral, específicamente en jornadas académicas, en lo que era los salarios del sector académico estaban muy contraídos y si los comparábamos con las otras universidades era muy relevante ese rezago que se tenía. Internamente había una brecha importante que había que atender. Es así como en el año 2010 y 2011 se establece una negociación salarial en donde se permite ir poco a poco cerrando una brecha que existía entre una jornada laboral académica que tenía como requerimiento o requisito el título de licenciatura y una jornada administrativa que también tenía ese requerimiento. Asimismo, en estos años, nosotros a nivel del Fondo de Becas Estudiantil, ya que el aporte institucional representa alrededor de un 70% del total de ese fondo y ha tenido que venir creciendo. Pasamos aproximadamente del año 2006, que representaba el aporte institucional menos de un 40%, a estar hoy en día con una representación del aporte institucional en alrededor de un 70%. Lo que nos ha permitido tener que fortalecer y tener que dar las condiciones que como universidad debemos estar dando. ¿Que ha sido un gran esfuerzo? Sí. ¿Es suficiente? No. Tenemos que... La comisión de enlace, que está constituida por los 4 ministros, estamos hablando del ministro de Planificación, ministro de Economía, ministro de Hacienda y ministro de Ciencia y Tecnología, y por los 4 rectores y rectoras de las universidades. Es en esa comisión donde el gobierno se compromete a obtener una operación crediticia por esos 200 millones. Hasta aquí, en esta negociación que se suscribe el 26 de agosto del 2010, no tenía y no había aparecido el Banco Mundial, porque la negociación que se hizo con el gobierno es: ustedes nos van a dar los 200 millones de dólares. Y esos 200 millones, como les decía, distribuidos en un 25% para cada una de las universidades. Esta distribución, que así se acordó, significó para la universidad contar con 1.600 millones de colones más, en comparación con la participación del 23,4% sobre el total de recursos. ¿De dónde sale ese 23,4%? Resulta que es que el total de recursos que el gobierno da anualmente a las universidades se distribuye de la siguiente forma: del 100% se le deduce un 1,24% y eso va para CONAVE como tal. De ahí lo que queda se distribuye en un 57,79% que lo tiene la Universidad de Costa Rica, un 23,40% que le corresponde a la Universidad Nacional, un 11,30% al Tecnológico y un 7,51% a la UNED. ¿Esto qué significa? Que si esos 200 millones hubiesen ingresado como parte del total del FES, a nosotros nos hubiese correspondido 1.600 millones de colones menos. Porque aquí estamos pasando de un 23,40% a un 25%. Para las otras, para el Tecnológico y para la UNED representó mucho más, ¿cierto? Para la Universidad de Costa Rica representó mucho menos. Para la Universidad de Costa Rica, vean que representó pasar de un 57,79% a un 25% de esos 200 millones de colones.
es a finales del 2010 en donde se nos indica de que el gobierno contactó con el Banco Mundial. Características del empréstito tomado por el gobierno. Cuando el gobierno se compromete con las universidades, el gobierno ahí, en el convenio FES, nunca se estableció la entidad que iba a ser la prestataria. Ahí se establece el ejecutor, las universidades estatales,